Muy bien, bienvenidos de regreso. We have been talking about traditional covenant theology. Hemos estado hablando de la teología del pacto tradicional. And this is what we saw. Y esto es lo que vimos. Covenant of works, covenant of grace. Pacto de obras, pacto de gracia. And that's fine Y eso for está talking bien. about this theologically. Vaya, está bien que hablemos No así problem. teológicamente, está But bien. When the discoveries were made Cuando in los the mid-20th descubrimientos century fueron hechos a mediados del siglo XX, of documents that look like Bible covenants, de documentos que parecían pactos bíblicos, then covenant theology began to change in our branch of the church. entonces la teología del pacto comenzó a cambiar en nuestra rama de la And iglesia. it has continued to change a little bit as we work with this more and Y more. ha continuado cambiando al estar trabajando más y más en ello. So now what I'm going to do is tell you the more recent developments that have Ahora happened. lo que voy a hacer es hablarles de los desarrollos más recientes de la teología del pacto. Here's the big picture. Aquí está, bueno, digamos el cuadro más grande. These documents that I keep talking about, Estos documentos de los que he estado hablando, from Babylon, de Babilonia, Assyria, Asiria, the Hittites, los heteos, even the Canaanites, aún los cananeos, these documents estos documentos were documents written by kings fueron documentos escritos por reyes as they attempted to control and rule over their al large intentar empires. ellos controlar y gobernar sobre sus grandes imperios. And this is what they would do. Y eso es lo que ellos harían. They would write these treaties Ellos escribirían estos pactos, or covenants, if you want to. bueno, tratados o pactos. Okay? And they would use those to establish the rules, Y usaban esos documentos para That establecer all- las reglas, the rules that all the little nations inside of their empire were todas to esas follow. pequeñas naciones dentro de sus imperios. Now, when they saw that these documents looked like Bible covenants, Bueno, que ellos debían obedecer. Ahora, cuando vimos esos documentos que And- parecían pactos, and they do in remarkable ways, y de verdad se parecen en maneras bastante notables, suddenly the light went on. de pronto el foco se encendió, la luz se These vino. documents, these covenants around Israel, Estos pactos alrededor de were Israel, human kings en los que reyes humanos administering their kingdom. administraban sus reinos. So when God makes a covenant, Así que bueno, cuando Dios With hace un pacto Israel, con Israel, He is acting as Israel's king. Él está actuando como el rey de Israel. You understand that idea? ¿Entienden esa idea? Which means Lo que significa that every covenant of God in the Bible que cada pacto de Dios en la Biblia is an administration of God the king es una administración de Dios el rey over his kingdom. sobre su reino. So covenants Así que in the Bible los pactos en la Biblia administer the administran kingdom of God el reino de Dios as it goes through various stages over time. al atravesar por varias etapas a lo largo del tiempo. These covenants are not exactly the same Estos pactos no son exactamente iguales because God's kingdom changes over porque time. el reino de Dios cambia con el tiempo, His kingdom on the earth. su reino en la tierra. ¿Entiende eso? And when these dramatic changes happen, Y cuando estos cambios dramáticos ocurren, God still administers his kingdom Dios pues todavía administra su by reino making a different covenant. haciendo un pacto And then diferente. another Y covenant. entonces otro pacto. And then another Y covenant. entonces otro pacto. So covenants in the Bible Así que los pactos en la Biblia are fundamentally this. son fundamentalmente esto. They are God's royal administration of his kingdom. Los pactos son la administración real o regia de Dios de su reino. They establish the policies of his empire, Establecen las políticas de su imperio, the basic structures of how things are going to work las within his estructuras kingdom. básicas sobre cómo las cosas deben funcionar dentro de su reino. Does that idea make sense to you? ¿Tiene sentido esta idea para ustedes? Unfortunately, Desafortunadamente, many people believe this, mucha gente cree lo siguiente, that a covenant is the same as a promise. que un pacto es lo mismo que una promesa, It is not. y no es así.
It is an administration, Es una administración, a legal una administration administración legal of a king de un rey over his empire. sobre su imperio. It includes some promises, Sí, incluye algunas but it promesas, includes many other things as well. pero también incluye muchas otras cosas, These various covenants. esos diferentes pactos. Get the idea? ¿Tienen la idea? Do you have a constitution in Mexico? ¿Tienen una constitución en México? Teníamos. See you know. I don't care whether you obey it. I just No, no me mean- importa si la obedecen Okay. o no. Do you have one? Tienen una. That is what a covenant was for in the Bible. Eso es lo que un pacto era en la Biblia. It was like a constitution. Era como una constitución. It established the basic policies of the Establece kingdom. las políticas básicas del reino. And when the kingdom changed, because it's a growing Cuando el kingdom, reino cambia, porque es un reino creciente, see, sí, ¿verdad? see, Sí. it's a growing kingdom. Es un reino creciente. See, from the Garden of Eden Desde el jardín de Edén to the whole world. hasta todo el mundo. See, Sí. okay. Bien. But as it goes through these major changes, Al atravesar por esos cambios the mayores, Constitution la has to be Constitución expanded. tiene que ser expandida. More needs to be said. Más debe decirse. So God administers His kingdom Así que Dios administra su by reino means of these legal covenants. por medio de estos pactos legales. Does that basic idea make sense to you? Esta idea básica tiene sentido para ustedes. It's a kingdom document. Es un documento del reino. It's a kingdom event. Es un evento del reino. That's very important Eso es muy importante. because it's the covenants that guide the growth of the kingdom. Porque los pactos son los que guían el crecimiento del reino. So what were these covenants? Así que, ¿qué eran estos pactos? There they are. Ahí están. They're the ones you already know. Ya los que ustedes saben. God made covenant with Adam. O sea, ¿cuáles eran? Now Genesis 1, chapter 1 through Dios hizo un chapter pacto 3 con Adán, capítulo 1 hasta capítulo 3. does not use the word covenant. No se usa ahí la palabra pacto. But there are two reasons for believing that God made covenant with Pero Adam. hay dos razones por las que creemos que Dios hizo un pacto con Adán. Write this down. Are Escriban you esto. ready? ¿Están listos? Hosea chapter 6 verse 7 Oseas capítulo 6 versículo 7 speaks of God making covenant with Adam. habla de que Dios hizo un pacto con Okay? Adán. And that's the correct translation. Y esa es la traducción correcta. If you have a modern translation, they may change it, but Reina Valera will say Adam. Si hay por ahí versiones modernas que lo Okay. cambian, no, la Reina Valera dice Adán. And that's correct. Y eso es Okay. correcto. Second, Segundo, the first word time covenant appears in the book of Genesis. la primera vez que la palabra pacto aparece en el libro de The Génesis, actual word la palabra is real in Genesis in the life of Moses. Eh, Sorry, in the life of en Noah. la vida de Noé, perdonen. Okay? But when God says, I will establish my covenant with you, Pero cuando Dios dice voy a Noah, establecer con Noé mi pacto contigo, it is the word that's used to mean to renew es una something that palabra que se already usa had para happened. renovar algo que ya ha ocurrido. So it means that there was a covenant already, Eso quiere decir que ya había un and now pacto we are establishing another covenant on top of that. y ahora estoy estableciendo otro pacto encima de este, una Genesis renovación. chapter 6. Génesis 6. Okay? Okay, so ¿De acuerdo? those Muy are bien. the two main reasons for believing that Adam and Esas son God. las dos razones principales were in por las que covenant creemos que relationship. Dios y Adán estaban en una relación de So pacto. let me ask you this Así que question. permítame hacerles esta pregunta. How many people are included in that covenant relationship? ¿Cuántas personas están incluidas en esa relación de The pacto? answer is La respuesta es every human being cada ser humano that has ever lived. que ha vivido. Because Adam was a public figure. Porque Adán fue una figura pública. That's what Westminster calls him. Así le llama He was a Westminster. representative. Era un representante. Okay? He represented the whole human race. Él representaba a toda la raza So when humana. God made covenant with Adam, Así que Dios hizo un pacto con He Adán, made covenant with every human being. pero en realidad hizo un pacto con cada So, ser humano. whatever the terms of that covenant are, Así que, bueno, cualquiera que sean los términos del pacto con Adán, they apply to everyone, esos se aplican in a every todos, nation, en cada nación, whether they are believers sean creyentes or unbelievers. o incrédulos. Did you hear that? ¿Oyeron eso? Every human being Cada ser is humano counted as in Adam Es contado como estando en by Adán God.
por Dios. And that relationship is Esa relación managed se maneja, se by administra the covenant God made por with el Adam. pacto que Dios hizo con Adán. We'll talk about what that covenant said in a moment. Vamos a hablar acerca de qué dijo ese pacto en un momento. What's the next big covenant in the ¿Cuál es Bible? el siguiente pacto grande en la Biblia? Noé. Okay? Noah. Now, the covenant with Noé Ahora, el pacto con is Noé a covenant that is made es un pacto que es not hecho just with Noah, no solo con Noé, but with the whole human race sino con la raza humana and entera even with the earth y aún con la tierra and the animals. y los animales. It is a universal covenant. Es un pacto Just universal. like Adam's was a universal Así como el covenant. pacto con Adán también era un pacto So that universal. should tell you something. Así que eso debiera decirles algo. Today in Mexico, Hoy en México, how many people are in covenant with the creator of the universe? ¿cuántas personas están en pacto con el creador How del many universo? people? ¿Cuántas? Everyone. Todo. Every single one of them. Cada uno de ellos. Okay? ¿De acuerdo? Now, if they're not believers, that is not a happy thing. Ahora, si no son creyentes, eso no es algo feliz. But if they are believers, Pero si son creyentes, it's a wonderful thing. es algo maravilloso. But they are covenant breakers Porque los incrédulos son quebrantadores del pacto. because they break the rules of the covenant. Porque quebrantan las leyes del And pacto. in ¿no? Adam and in Noah. En Adán y en And for Noé. this reason, Y por esta razón they are condemned. son condenados. ¿Está bien? The next big covenant El siguiente pacto mayor o is grande with Abraham. con Abraham. And it appears in Genesis chapter Y 15 aparece en Génesis 15 and in Genesis chapter y en 17. Génesis 17. Ambos. Ambos. 15 and 17. 15 y 17. And it's a wonderful combination. Y es una maravillosa We'll combinación. talk about it in a moment. Vamos a hablar de ella en un momento. But this covenant is different from Adam and Noah in this respect. Ahora, este pacto es diferente a los pactos con Adán y Noé en este respecto. It is made with Abraham and his seed, Es hecho con Abraham y su simiente, with Israel. Israel. The first- Israel, con Israel. The firstborn of all nations. El primogénito de todas las naciones. That's what they're called in Exodus 19. Así se le llama en Éxodo 19. God's special people, La gente especial, el pueblo especial de his Dios. kingdom of priests, Su reino de his sacerdotes, holy nation. su nación santa. They are under Ellos están the debajo covenant with Abram. el pacto con Abraham. Genesis 15 and 17. Génesis 15 y 17. Okay, okay? ¿De acuerdo? Хорошо? Sí. Okay, good. Abraham and his descendants. Abraham y sus descendientes. ¿Quiénes son ustedes? Ajá, Seed of Abraham. exactamente. You paganos. Ustedes paganos. En Cristo, you are children of Abraham. En Cristo son hijos de Y por Abraham. esa razón, Y por esa razón, the covenant made with Abraham includes you. el pacto hecho con Abraham les incluye a ustedes. Big surprise, Gran sorpresa, but it happened. pero sucedió. That's why I say Abraham and his descendants. Es la razón por la que dice el pacto Abraham y sus descendientes. And you are among the Y descendants ustedes of están entre Abraham. los descendientes de Abraham. Okay, the ¿De next acuerdo? big covenant. El siguiente pacto mayor o más grande. o grande. Moisés. Which is the one we are supposed to hate. El pacto que se supone que debemos odiar. Yes? Sí, Because that was the covenant that emphasized the law of porque God. ese es el pacto que enfatizaba la ley de Dios. It was made Fue through hecho Moses a través de Moisés with Abraham's people, con el pueblo de Abraham, Israel, Israel and all who are counted in Israel, y todos los que se cuentan en Israel, including you. incluyendo a ustedes. And of course, Y por supuesto, it makes perfectly good sense tiene sentido that at this time,
que en ese tiempo the covenant would emphasize el pacto enfatizara laws for the people of God. leyes para el pueblo de Dios. Why is that so obviously true? Porque eso es tan obviamente verdad. They are just beginning to be a real nation. Ellos estaban comenzando a ser una nación real And society needed to be regulated. y la sociedad tenía que ser regulada. Abraham was not a nation, Abraham no era una but nación. Abraham became a nation Bueno, llegó a ser una in nación the days of Moses. en los días de Moisés. And so the law is given Así que la ley es in a dada very formal, en una manera formal, imperial way imperial, on stone tablets, dada en tablas de piedra. just like all those treaties that I'm talking Así como about. todos esos tratados de los que he In hablado. other nations, En otras naciones, they were often written on stone, a menudo eran escritas en or they were piedra written on clay tablets. o escritas en tablas de barro. Хорошо? Хорошо? Oh, I'm sorry, that's Russian. Perdón, eso es ruso. По-русски. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Da? Da. 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 Poño, poño. Ay, ay, ay. Entiendo, entiendo. Okay. Okay. Okay, the next big covenant. Siguiente Oh, pacto. I'm sorry, mayor. lo siento. Lo Where is the siento. Moses covenant made? ¿Dónde fue hecho el pacto con Moisés? Exodus chapters 19 through the 24. Éxodo 19 hasta el 24. That's the main passage. Es el pasaje principal. Deuteronomy talks about that. Deuteronomio habla acerca de eso. That's the main Pero passage. ese es el pasaje principal. Okay. The next big covenant Siguiente pacto mayor o más with o grande David. con With David. The main passages are Los principales pasajes son 2 Samuel chapter Segundo de 7, Samuel 7, First Chronicles chapter 16, Primero de Crónicas capítulo That's the 16. parallel, Ese es el okay. pasaje paralelo. then Psalm Y 89 entonces el Salmo 89 and Psalm 132 y el Salmo 132. and 2 Samuel chapter 23 talks about it also. Y también Segundo de Samuel capítulo 23 habla acerca de ello. And what we discover is this. Y lo que descubrimos es esto. This is a royal covenant. Este es un pacto regio, real. A covenant made with a particular man, Un pacto hecho con un hombre Who is particular, Israel's king, quien era el rey de Israel, David, David, and with his lineage, y con su linaje, establishing his dynasty estableciendo su dinastía as the permanent dynasty como la of the dinastía nation permanente of de la Israel. nación de Israel. That the kingdom of David Que el reino de David and his y de sons sus hijos will reign over Israel, reinaría sobre Israel, Abraham's los descendants, descendientes de Abraham, including you, incluyendo ustedes, forever. para siempre. okay? acuerdo? And even if there are times when they fall under punishment, Y aún en tiempos en que caían, estaban bajo castigo. it is not the end. Ese no era el final. God will bring another son of David, Ya Dios traería otro and he'll hijo de put him on David his throne, y lo pondría en el and he will trono rule. y él gobernaría. And once we have a righteous son of David, Y una vez que tengamos ese he hijo will not only justo de rule David, over Israel, que no solamente va a reinar He will sobre rule over every Israel, nation sino va a on the reinar earth. sobre toda nación sobre la tierra. Psalm 72, Salmo 72. every nation on the earth. Toda nación sobre la tierra. Psalm 2, the Salmo same thing. 2, lo mismo. The hope was that the house of La David, esperanza era que la casa de David, the promise was la promesa fue by covenant que por medio del pacto, that the house of David would rule over every la nation casa de on David the earth reinaría sobre cada nación sobre la tierra in service to God en servicio a Dios and in fulfillment of the promise y en to cumplimiento a Abraham las promesas hechas a in Abraham Genesis chapter en 12, Génesis 12. and that in you Y all the ustedes, families of the earth will be blessed. En ti todas las familias de la tierra serán benditas. Psalm 72 Salmo 72 actually refers back to Genesis de chapter hecho 12, se refiere a Génesis capítulo 12, that promise. a esa And it promesa, says, the house of y David, dice la casa de David it will do this. va a hacer esto, Bring the blessings va a of traer God las to bendiciones de every Dios nation a cada nación on de the la earth. tierra. And this is why Y esta es la you razón are a Christian. Para que ustedes son cristianos, Because Jesus is the son of porque David, Jesús es el hijo de David, whose righteousness was rewarded cuya rectitud fue recompensada with kingship con reinado over the entire sobre world. el mundo entero.
This is why Jesus is important to us. Esta es la razón por la que Jesús es importante para nosotros. When people say, I like God, but I don't care that much about Jesus, Cuando la gente dice, bueno, me gusta Dios, pero no me importa Jesús. that's because we don't tell them enough La razón es por la que no les decimos lo that the suficiente blessings of God for the whole world o no decimos de manera suficiente que las bendiciones de Dios para todo el mundo come through the dynasty of David. vienen a través de la dinastía de And David. Jesus is the righteous son of Y David. Jesús es el hijo justo de David. Entiende eso. Entiende eso. When Jesus went into Jerusalem, Cuando Jesús fue a Jerusalén, they sang Hosanna in the highest. ellos cantaban Hosana en las alturas. Blessed be God, Bendito sea and Dios blessed be our father y bendito David. sea nuestro padre David. Why were they praising David, ¿Por qué estaban alabando a David, their royal father? su padre real, regio? Because Jesus was his son, Porque Jesús era su hijo and he was bringing the worldwide kingdom. y él estaba trayendo el reino mundial. Entiende eso. Our hope is in the house of David, Nuestra esperanza está en la casa de David and the covenant God made with David. y en el pacto que Dios hizo con David. And the reason Jesus is important to us Y la razón por la que Jesús is es importante para because nosotros he is the es que fulfillment of the Él es el covenant with cumplimiento David. del pacto con David. Our people need to know that Nuestra gente necesita saber eso, because it will help them not to create Jesus in their own image, porque les va a ayudar a no crear a Jesús en su propia imagen, but to understand his human kingship sino que podrán entender que su reinado humano in the light of his descent from David. en luz de que son descendientes de David. De que Jesús, perdón, es descendiente de David y ellos también. Remember yesterday I asked you, ¿Recuerdan que ayer les pregunté which is more important, qué es más importante? that Jesus was God ¿Que Jesús era Dios or that Jesus was a man? o que Jesús era un hombre? The answer is La ambos. respuesta es ambas cosas, See? ¿verdad? This is the man's side. Ese es el lado del hombre. He's the son of David. Es el hijo de And David. if he were not the son of Y David, si no fuera el hijo de David, he would not be your savior. él no podría ser tu salvador. Your religion really is a Jewish religion. Su religión realmente es una religión judía. I know you may not like that, Quizás no les guste, pero es verdad. I love it. Because encanta. now you have a reason to look at the whole Bible, me encanta, porque ahora tienen ustedes una razón para mirar toda la Biblia. the man's part of the Bible. La parte, digamos, humana del hombre, acerca del hombre en la Para Biblia. los hombres. Okay? The big part. Esa parte grande, The Jesus Bible. la Biblia de Jesús. Okay. Let's think about this just a little bit more. Pensemos acerca de esto un poquito It's más. hard to do this quickly, but I will try to do it quickly. Es muy difícil hacer esto rápidamente, pero lo voy a tratar de hacer rápidamente. What did God's covenant with Adam establish ¿Qué es lo que estableció el pacto con Adán? as the regulation of God's kingdom? Como la regulación del reino de Dios. Okay, remember that's what it does. Recuerden que eso hace. It administers the kingdom of Un God. pacto administra el reino de Dios. It established the covenant with Adam, El pacto con Adán established establece clearly claramente basic function of God la función básica de and the Dios basic function of the world y la función básica del and the mundo basic function of the human race. y la función básica de la raza And it humana. has always been that way Y siempre ha sido from de that time forward. este modo a partir de ese momento. If you are a human being, Si eres un ser humano you are either following the seed of the woman o estás siguiendo la or you are simiente de la following the seed of mujer the serpent. o estás siguiendo la simiente de la But serpiente. you are in covenant with God. Pero estás en pacto con And Dios. this means that you are either faithful to Y esto God significa que o eres or fiel a you are in Dios rebellion o against estás en God. rebelión en contra de If you are Dios. in rebellion Si estás against en rebelión God, en contra de you Dios, will be cursed vas a ser maldito with death.
con la muerte. if you are in the son, if you are following the seed of the Si woman, estás siguiendo la simiente de la mujer, who ultimately is the royal seed, que últimamente es la simiente ultimately real, is Jesus of últimamente es Nazareth, Jesús de then Nazaret, you will receive the blessings vas a of recibir God las bendiciones in de the Dios world to come. en el mundo venidero. It's really that simple. Es así de simple. In Adam, En Adán, the basic dynamics of our relationship la with dinámica God básica de nuestra relación con for Dios all human beings para todos were los seres established, humanos and they have never changed. fueron establecidas en Adán y nunca cambian. That's why Paul has that Adam theology Es in por esa razón que Romans Pablo tiene esa and in 1 teología Corinthians. adánica en Romanos y también en Primera de Corintios. He knew these things. Él sabía estas cosas. We ask questions like, why would God blame me for what Adam did? A veces hacemos preguntas, ¿por qué Dios me culpa de lo que hizo Adán? Okay? Because he was in covenant with God Porque él estaba en pacto con Dios, on behalf of the whole human race. representando por toda la raza That's the humana. way God chose to do things. Así Dios escogió hacer las cosas. The same with Noah, Lo mismo con Noé, Abraham, y Abraham, Moses, Moisés, David, David and Jesus. y Jesús. It's the way God does covenant. Es la manera en que Dios hace los pactos. It is his kingdom, isn't it? Es su reino, ¿no es cierto? So who makes the rules? Entonces, ¿quién hace las reglas? He does. Él. Okay. Okay. Noah. Noé. What's special about Noah? ¿Qué es especial acerca de Noé? It is a reaffirmation Es una of reafirmación the covenant with Adam, del pacto con Adán, a clarification una clarificación of how it operates de cómo opera after the destruction of the human race, después de la destrucción de la raza humana, after the flood. después del diluvio. Because the flood represents God becoming grieved and angry Porque el diluvio representa que Dios llegó a And- estar muy dolido y enojado, And what was airado. the great sin that is focused on in Genesis 6 through 9? ¿Cuál es el pecado en el que se enfoca, la narrativa ya en Génesis 6 al 9? Did God condemn the human race because they forgot to have their daily Bible reading? ¿Condenó Dios a la humanidad porque olvidaron tener su devocional personal, su lectura diaria? No. No. What did they do that was so bad ¿Qué it made hacían que God era destroy tan the human race? malo que causó la destrucción de la raza humana entera? They filled the world with violence. Llenaron la tierra con violencia. Violence. Violencia. And the blood was spilled all over the earth. Y la sangre era derramada por toda la tierra. And for this reason, the Y earth por had esta to be razón, mopped. la tierra tenía que ser It had lavada, to limpiada, be cleansed. trapeada, Just like if limpiada. I were to bleed on this floor, Como si yo you would sangrara wash aquí, it clean. tendrían That's que what God lavarlo. did in the flood. Tendrían que lavar el piso si yo sangrara aquí sobre el piso. ¿Entiende eso? That's why God says, I will cleanse the earth Por esa razón Dios dijo, voy a limpiar la tierra with a flood. con un diluvio. That's why the New Testament makes the correspondence to baptism. Por eso es que el Nuevo Testamento hace de la correspondencia the con el washing bautismo, away el lavamiento of sin del pecado and Noah's flood. en el diluvio de Noé. Peter does that. Pedro hace eso. Okay? And in addition to that, Y además de eso, it established something that was going to be different now. establece algo que sería diferente ahora, After Noah's flood, después del diluvio de Noé. God would not destroy the human race Dios no destruiría la raza humana every time cada they filled vez the world with que ellos violence. llenaran la tierra con violencia. No. No. There will be seed time and harvest, Habría pues tiempo de siembra, de siega, summer and winter, verano e day invierno, and night, día y noche, cold and heat, frío y calor, no aquí, until earth passes away. hasta que la tierra Okay? pase. ¿Entiende eso? This is the establishment of order in the universe. Ese es el establecimiento del orden del That's why the universo. covenant is not just made with Noah, Por eso es que el pacto no solo es And hecho his con Noé y sus but descendientes, also with the earth. sino también con la tierra. God will not destroy the earth. Dios no va a destruir la tierra. Okay? And this gives humanity time Y esto le da a la humanidad tiempo for the kingdom of God to grow. para que el reino de Dios crezca. An orderly universe Un within which the universo kingdom will ordenado grow. en el cual el reino de Dios puede crecer. Imagine Imaginen how far the kingdom would go cuán lejos el reino if iría God destroyed the human race si Dios destruyera la raza every time humana we had wars, cada vez que tenemos guerras, every time there was violence in the cada vez que world. hay violencia en el mundo. The kingdom would go nowhere. El reino no va a ir a ninguna parte. God said the
the heart of man is deceitful. Dios dijo, el corazón From del hombre es childbirth. engañoso. Desde la infancia. It's going to take time. Va a tomar tiempo. So I make the world an orderly place. Así que he hecho del mundo un lugar ordenado. And more than this, Y más que esto, let me tell you what's going to happen. permítame decirles qué va a pasar. God says, I will no longer Dios dijo, ya no más. protect the murderer. Voy a proteger al asesino. He protected the murderer, Cain. Protegió al asesino Caín. And what did that lead to? ¿Y a qué condujo eso? More violence. Más violencia. And more violence. Y más And violencia. more violence. Más violencia. But now, Pero no. ahora, no más. Now, Ahora, if a man kills a man, si un hombre mata a otro hombre, he shall be put to death. debe ser muerto. Because man Porque is el hombre the image es of la imagen God. de Dios. Chapter 9, verse 6. Capítulo 9, versículo 6. You do not kill my image. No vas a matar a mi imagen. Most Calvinists would say this. La mayoría de los calvinistas dirían esto. This is the beginning of human government. Ese es el comienzo del gobierno humano. It's very normal for people to do that. Muy normal que la gente The hable así. establishment of human government El establecimiento de los gobiernos humanos to restrain sin. para restringir, refrenar el pecado. ¿Entiende eso? It provides a stage Provee pues un escenario for the next things that are going to happen in the kingdom. para lo que viene después en el reino. And what is next? ¿Y qué sigue? One descendant of Abraham. Un descendiente I'm sorry, de Abraham. One descendant of Noah. Lo siento, un descendiente de Noé. One of them Uno de is ellos, special in the eyes of God. especialmente entre los What ojos is de his Dios. name? ¿Cuál es su nombre? Abraham. Abraham. And God makes covenant with Abraham. Y Dios hace el pacto con And Abraham his descendants. y sus This is descendientes. the covenant that makes Israel special. Este es el pacto que hace que Israel sea especial. Think about how much of the Bible talks about Israel. Piensen ustedes cuánto habla la Biblia acerca de Israel. And compare that Y comparen esto with how little you preach about Israel. con cuán poco predicamos acerca de Israel. So God chose Israel Dios escogió a Israel as the firstborn nation. como su nación primogénita. This nation was to lead the whole human race Esta nación debía guiar a toda la raza humana into the blessings of God. hacia las bendiciones de Dios. And God promised Y Dios prometió Abraham a Abraham that he would inherit a land, que él heredaría una tierra. and he promised Y él prometió that he would have so many que descendants tendría tantos that you descendientes could not count them. que no podría contarlos. Where was that land? ¿Dónde estaba esa tierra? In the vicinity of Eden. En la vecindad de Edén. God is starting over. Dios estaba empezando otra vez. Yes? ¿Sí? But Pero this is a big mistake people make. aquí hay un gran error que la gente This is comete. very important. Y eso es muy If you do importante. not hear anything else, hear this. Si no han oído nada más, oigan In the esto. beginning, God told Adam and Eve to fill the whole earth. Al principio Dios le dijo a Adán y a Eva que llenen toda la tierra. In the days of Noah, Y en los días de Noé, God told Noah, be fruitful and Dios les multiply, dijo sean fructíferos y multiplíquense. hearkening back to that same command to Adam. Bueno, lleno de regreso a ese mismo mandamiento dado a Adán. When God gave Israel the land of promise, Cuando Dios dio a Israel la tierra It was- prometida, it was only the beginning eso era solamente el of the principio land that Israel would one day inherit. de la tierra que algún día Israel Because heredaría. Israel was to inherit Porque the Israel earth, debía heredar la tierra, the whole earth, toda la tierra, not just one part. no solamente una parte. In World War II, En la Segunda Guerra Mundial, when the United States, cuando los Estados Unidos, England, all Inglaterra the y allies, todos los aliados, including some Mexicans, incluyendo algunos okay, mexicanos, when they began the march across Europe cuando empezaron a marchar to hacia destroy Europa Berlin, para destruir Berlín, okay, where did they begin that march? ¿dónde empezaron esa marcha? In México. Berlin? En Mérida, no. No, Mérida. ¿Dónde? ¿Cómo? England, Normandy. Normandy. Normandía, In France. en Francia. And the first thing they did Y lo primero que hicieron was they took France. es que tomaron Francia. But that was not the end of the war. Pero eso no fue el final de la guerra. The end of the war was reaching Berlin. El final de la guerra significaba llegar hasta Berlín. Entienden? See? Okay. The promised land La tierra prometida is not the end. no es el final, no es el fin. It's only Normandy.
Es como Normandía. It's only the beach. Es la playa de Normandía. It's only France. Solamente es Francia. The kingdom would grow there. El reino va a It would crecer be ahí. established there. Se va a establecer ahí. And from there, Y a partir de ahí, Israel would expand its kingdom Israel expandería este under the reino rule of bajo the el kings reinado of de Israel los reyes de Israel to other nations a otras and naciones to more nations y a más and naciones to more y a más naciones until they conquered the hasta que whole conquisten world. el mundo entero. That was the goal. Esa era la meta. So it's no surprise that Así when que the no great son of David debe came, sorprenderos que cuando el gran hijo de David vino, he said this to his disciples. dijo esto a sus discípulos: We're going to spread the kingdom. vamos a avanzar el reino. Go first, Vayan primero Jerusalem, a Jerusalén, Judea, Judea, Samaria, Samaria, and then to the ends of the y earth. entonces hasta lo último de la tierra. That was always the plan. Ese siempre fue el plan. Entiende eso. It helps you solve some of your problems with current political events. Esto les ayuda a resolver algunos de sus problemas con problemas políticos actuales. It helps you avoid dispensationalism. Te ayuda a evitar el dispensacionalismo. And I know you all want to do that. Yo sé que todos ustedes quieren hacer eso. The faithful of Israel Los fieles de who Israel serve Messiah que sirven a Mesías and the Gentiles who have been brought into y Israel, los gentiles que han sido traídos a Israel, ustedes, okay? We ustedes, have been given the mission of spreading the kingdom se of nos ha dado God la misión de esparcir, avanzar el reino de Dios to all of the world. a todo el mundo. The land of Palestine La tierra de Palestina is too small. es demasiado pequeña, It's too small es demasiado pequeña for faithful Jews. para los fieles, judíos fieles. They are destined Ellos son destinados to control and rule over the whole world. a controlar y gobernar sobre todo el mundo. I know this sounds strange, but I'm telling you the truth. Yo sé que eso suena extraño, pero les estoy If they diciendo la will verdad. follow their Messiah, Si siguen fielmente a su Mesías, they will rule the whole world, van a reinar sobre todo el mundo. and you will rule with them. Y ustedes van a reinar con ellos. So modern Israel Así que el Israel moderno, is not the promise that God made to Abraham. no, este Israel de ahorita no es la promesa que Dios It is hizo a Abraham. it was established by England. Fue establecido por Inglaterra, el Israel moderno, After the war, después de la guerra, World War I. Primera Okay. Guerra Mundial. Okay, I think it was a good thing that they did. Yo creo que fue algo bueno que ellos Okay? hicieron. I'm very pro-Israel. I'm very pro-Israel. Yo soy muy pro Israel, Not because of the people of God. no debido al pueblo de The Dios. people of God are the faithful in Israel No, el pueblo de Dios And you son los fieles who en have been Israel. joined to them. Y ustedes van a unirse a We are ellos. faithful Israel. Y entonces somos And that little piece israelitas of land fieles. is too small for Esa the people pequeñita of God. esa tierra es muy pequeña para el pueblo de Dios. We will rule the entire world. Vamos a reinar sobre el mundo entero. Gloria a Dios. Because that is going to be the kingdom of God. Porque eso va a ser el reino de Dios. So make your political decisions based on something other than Genesis chapter 12. Así que hagan sus decisiones políticas en algo más aparte de Génesis 12. Make it based on justice. Hagan que se base en justicia. Romans 13 would be a better passage, Romanos 13 sería un mejor pasaje, not Genesis 12. no Génesis 12. Entiende eso? Sí, entiendo. Okay. But don't become proud, Gentile, No sean orgullosos, gentiles, because if he cut off the natural porque si branches, Él cortó las ramas naturales, he can cut you off too. también te puede cortar a ti. Someone famous said that. Alguien famoso dijo esto. ¿Richard? No. ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo esto? Pablo. Don't be proud, you silly Gentiles. Tú, tonto gentil, no cut them seas off. orgulloso. He cut them off, he will cut you off Si Él too. los cortó a ellos, también te puede cortar a ti. Even faster. Y aún más rápido. And if you don't believe that, Si no lo crees, go to Turkey today. vayan a Turquía hoy. Once the centerpiece of Christianity. O alguna vez en la pieza Go central, to Constantinople. la parte central del cristianismo, vayan a Constantinopla. Now called Istanbul. Ahora se llama Estambul. Go and see Vayan y vean Hagia Sophia, Hagia Sofía, the great cathedral la gran in catedral Istanbul. en Estambul. And you will see the altar Y van a ver el altar
But the altar is not where the Christians put it. Pero el altar no está donde lo pusieron los Facing cristianos, Jerusalem. mirando hacia Jerusalén. The altar is this way, El altar está para allá, facing Mecca. mirando hacia la Meca. If you don't think God will cut us off for our apostasy, go look at that altar. Si ustedes no creen que Dios nos puede cortar por nuestra apostasía, vayan y vean ese It is a altar. Christian graveyard. Este es simplemente un cementerio cristiano. How about that? ¿Qué tal eso? And soon, Estados Unidos Y pronto los América Estados Unidos de América will also be también van a a ser Christian graveyard. un cementerio cristiano. Oh, there will be Christians there, Habrá cristianos ahí, but not like before. pero no como antes. And if we don't wake up Y si no despertamos and repent, y nos arrepentimos, lo mismo lo mismo in Mexico. va a pasar aquí. But don't be afraid. Pero no tengan miedo, The kingdom is coming el reino está viniendo, more than ever before más que antes, in Africa, en África, in Asia, en Asia, in Brazil. en Brasil. Okay, no problem. No hay problema. Jesus is not losing. Jesús no está perdiendo. Remember, this is the third millennium, Recuerden, ese es el tercer the milenio, best millennium ever. el mejor milenio. See? Okay, so that's Avram, Ese es Abraham, Moisés. Moisés. Moses brings them out of slavery in Egypt, Moisés los saca de la esclavitud to de Egipto, establish them as a nation los establece como una nación in Normandy. en Normandía, ¿se acuerdan? Entiende? At the beachhead En la cabeza de playa, in France. en Francia, Okay? To complete the war for the whole world. para completar la guerra We por todo call el it- mundo, The Bible calls it the promised land, que Dios le llama or the land of Israel. la Biblia le llama la Okay. tierra prometida, la tierra de He brings Israel. them there. Les lleva ahí. They're now going to be a bona fide, a real nation. Ahora van a ser una nación bona fide, una nación real. Real, okay? And so they need laws for their nation. Así que necesitan leyes para la nación. And so the covenant with Moses Así que el pacto con emphasizes Moisés law. enfatiza la ley. It does, clearly so. Lo hace claramente. Sacrifices at the temple and tabernacle. Sacrificios en el templo, en el Civil tabernáculo. laws for Leyes judges to civiles para follow. que los jueces sigan. All those laws, most of them were laws for judges to learn. Todas esas leyes eran para que los leyes, la So mayoría, that para they- que so los that- jueces So aprendieran, that they could make good decisions para in poder court. hacer buenas decisiones You have to en las have cortes. That, you have to have that kind of order in society. Tienes que to tener esa have clase a de nation. orden en sociedad, en la sociedad para tener una nación. In fact, the law of Moses De hecho, la ley de Moisés even regulates kingship, aún regula el reinado, though they did not have a king in Israel at that aunque time. todavía no tenían un rey en ese tiempo. Deuteronomy chapter 17. Deuteronomio capítulo When you 17. have a king, Cuando tengas un rey, this is what he must not do. esto es lo que And debe this is hacer. what he must do. Esto es lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Okay, Deuteronomy chapter 17. Deuteronomio 17. Fantastic. Because God always wanted Israel to have a king. Y ahí estaba, porque Dios siempre quería que Israel tuviera un rey. You've probably been taught that that's not true. Probablemente te enseñaron que eso no es verdad. You've probably read 1 Samuel chapter 8, Probablemente leíste 1 de Samuel 8, where they ask for a king, cuando ellos piden un rey, like the other nations como las have, otras naciones who tenían, will take care of them. para que cuidara de And ellos. God says, well, what about me? Y Dios dijo, pero ¿y yo? ¿Y qué es de mí? What do you think I am? ¿Qué creen que soy yo? Chopped sausage? ¿Soy un chorizo picado? ¿Qué soy? I'm your divine king. Soy su rey divino. And what God is saying to them is this. Lo que Dios estaba diciendo era esto. Here's your problem. Aquí está tu problema. You want a human king Ustedes quieren un rey humano instead of me, en lugar de mí, like the other nations have. como las otras naciones tienen. God had always planned for Israel to have a king. Dios siempre había planeado que Israel tuviera un rey. Hannah, when Samuel was born, Ana, cuando Samuel 1 nació, Samuel chapter 2, 1 Samuel she capítulo 2, praises God ella alaba a Dios for the anointed one that's coming, por el ungido que va a devenir, the king. el rey. And when Jacob gives his
blessings to his sons. Cuando Jacob da su bendición a sus hijos, In Genesis chapter 49, en Génesis capítulo he 49, says, Judah, él dice, Judá, your tribe tu tribu is the royal tribe of my people, es la tribu real, And the regia sep- de mi pueblo. and the scepter will never leave that Y tribe. el cetro nunca va a dejar esa tribu. God always planned for Israel to have a king. Dios siempre planeó que Israel tuviera un rey He regulated it y lo in reguló Deuteronomy chapter en 17, Deuteronomio capítulo long 17, before 1 Samuel 8. mucho antes que 1 Samuel 8. Okay? The ¿De acuerdo? issue was, El what hecho- kind of king? El hecho era qué clase de What rey. is your motivation for this? ¿Cuál es la motivación para Are you esto? willing to wait for that ¿Están dispuestos a esperar until I give it to hasta que you? yo se los dé? There's no substitute for me being your king. No hay sustituto para mí que yo sea Because su the rey. human king Porque el rey will humano just be my representative. simplemente va a ser mi representante. So don't think that Israel No. having a king was a bad idea. No piensen que Israel tuviera un rey era una mala idea. It was always God's will. Siempre fue la voluntad de Dios. Otherwise, it means nothing that Jesus is the king. De otra manera, no significa nada que Jesús sea el rey. Jesus, a mistake, ¿Es Jesús un error? second best? Quizá la segunda opción mejor. No, it was No. always the plan. Siempre fue el plan From Genesis, desde Génesis that's a son of Judah que un hijo de Judá would be the royal tribe, the king, sería el rey de la tribu and he real would rule over his people y él gobernaría sobre su pueblo until the disobedience of the nations is resolved. hasta que la desobediencia de las naciones sea resuelta. That's what it says in Genesis 49. Eso es lo que dice Génesis That's 49. Jacob. Ese es Jacob. Remember, I told you, Recuerden que les you dije, either wanted to be in an empire or you were in an empire. bueno, tú querías estar en un imperio en ese tiempo o ya estabas en un imperio. Israel wanted to be an empire. Israel quería ser un imperio. God wanted them to be an empire. Dios quería que ellos fueran un And he imperio was going to take them to that treasure y él les iba a llevar a ese tesoro in his way a su and manera, at his time. en su tiempo. And of course, we know the book of Judges. Y por supuesto conocemos el libro de los jueces. What's the problem for all the sins in the book of ¿Cuál es Judges? el problema de todos los pecados en el libro de jueces? It's said 4 times in that book. 4 veces lo dice. What was the problem? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era el In problema? those days, En esos días Israel had no king. Israel no tenía And rey everyone did y what cada was right quien in their own hacía eyes. lo que bien le parecía, lo que era correcto ante sus That's the ojos. writer of Judges saying, you must have a king. La manera en la que el escritor de jueces estaba diciendo, deben tener un rey. And by the way, Y por he cierto, also says the Benjaminites, también dice, los they're benjaminitas very bad. son muy malos. So it can't be the house of Saul. No puede ser la casa de Saúl. It has to be Judah. Tiene que ser Judá. Judah is to lead. Judá debe guiar. Chapter 1 Sí. Capítulo 1 of Judges. de jueces. Who will lead us into war? ¿Quién nos va a guiar en la guerra? Judah. Judá, Of course. por supuesto. It's the royal tribe. Es la tribu real. And in those days, Israel had no king. En esos días Israel no tenía And it was rey. chaos. Y era caos, era un caos. But then Hannah has her son, Pero Samuel. Ana tiene a su hijo And she Samuel. praises God Y ella alaba a Dios that through his king, que a través de su rey, through his anointed one, a través del he will ungido, judge the ends of the earth. Dios iba a juzgar hasta lo último de Look la at 1 tierra. Samuel chapter 2. Vean 1 Samuel That is her capítulo 2. song. Esa es su canción. So hallelujah, we have a king. Así que aleluya que tenemos un rey. Okay? Okay, so what happens? ¿Qué pasa? The house of David does not do very well. Que la casa de David no le fue muy bien. It turns in rebellion against God over and over Se and over volvieron en again. rebelión, se rebelaron en contra de Dios una y otra vez. God had warned them in the days of Moses. Dios les había advertido en los If you días de do this, Moisés. I will punish you. Si hacen esto les voy a And I castigar will even send you into y exile. aún les voy a mandar al exilio. I'll even send you into exile. Aún les voy a enviar al So exilio. finally, God did that. Y finalmente Dios hizo eso. And for 500 years, Y por 500 años, no king, no rey, no land, no tierra, no temple, no templo, nada. nada. Nothing but the tyranny
of other nations nada sino la tiranía de otras and naciones the demonic spirits y that los they served espíritus demoníacos a quienes ellos servían, until the Son of David was born. hasta que el hijo de David nació. And the angels Y los ángeles announced it to shepherds, anunciaron a los pastores and they began to sing. y ellos comenzaron a cantar. Remember that? ¿Recuerdan eso? It wasn't a children's choir. No era un coro infantil, It was the host or the army of heaven. era la hueste del ejército del And it cielo. was singing a battle song Estaban cantando una canción de batalla because the Son of David is born. porque el hijo de David And he's going to nació lead us into y victory él and iba a battle guiarles en la victoria over the whole world. sobre todo el mundo. And so the angels began to sing this. Así que los ángeles comenzaron a The cantar army esto. of angels began El to sing. ejército de ángeles comenzó a Glory to cantar. God in the Gloria a highest, Dios en las alturas and on earth y en la tierra peace to those with whom God is pleased. paz a aquellos que gozan de la buena I voluntad de know what Dios. Reina Valera says. Yo sé que dice la Reina Valera. Peace on earth and goodwill to men. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. No. Look at your modern translation. Vean sus traducciones It is modernas. correct. Es correcta. Glory to God in the Gloria a Dios highest, en las alturas, in heaven, en el cielo and on the earth, y en la tierra, peace paz to those with whom God is pleased. para aquellos de quienes Dios se agrada. You'll have to change your Christmas cards. Cambian sus tarjetas navideñas. It's not peace on earth, goodwill toward men. No es paz en la tierra, buena voluntad para con It's los hombres. peace to those with whom Es God is pleased. paz para aquellos de quienes Dios se And agrada. death for those Y with whom he is muerte not pleased. para aquellos con los que no se agrada. Because the Son of David has Porque el finally hijo been born de David ya nació finalmente in the city en la of ciudad David. de David. Magnificent. Magnífico. And that war is going on right now. Y esa guerra está sucediendo ahora. And the final battle will be when Jesus Y la returns. batalla final será cuando Jesús And regrese. all of this covenant history Y toda esta historia de los will pactos come to its fulfillment. llegará a su cumplimiento. Bueno? Bueno, Okay, so you can see how looking at covenants like this, así que ustedes pueden ver que ver a los pactos de esta as manera administrations of the empire, como administraciones del imperio. one builds on top of another. Uno se edifica sobre el otro, se You don't throw them sobreedifica. away. No They tiramos build los on otros. top of each other. Se edifican el uno sobre el otro For the great destiny of the empire, para el gran destino del imperio, its worldwide destiny. ese destino mundial. These covenants Estos pactos set the policies establecen las of políticas the kingdom of God del reino de Dios, as it grew Al- from one stage to así the como next. crece de una and to etapa the a la next, siguiente y a la and to the siguiente next. y a la siguiente. That's why they're so important. Es la razón por la que son importantes. And that's what covenant theology today teaches us. Y eso es lo que la teología del pacto el día de hoy nos enseña. Okay? ¿Ok? If you want to look at that more Si carefully, quieren ver esto más because cuidadosamente, time is running out. porque el tiempo se está acabando. I think it is, isn't it? Yeah, okay. Then look at the third mill lesson on this. Así que vean la lección de tercer milenio, Okay? He goes through it in great detail. porque ahí lo hace en mayor detalle. I wish I could tell you one more thing. Quisiera poder decirles algo más, But una I cosa just, I más, just don't think we have time. pero creo que no tenemos el It tiempo, would solve all the problems you have in your life. porque eso va a resolver todos los problemas que If I tienes en tu told you vida. just one more Si thing, yo solo les dijera una cosa más, maybe I can bring it in tomorrow. quizá lo puedo decir mañana. It's about how covenants regulate our relationship with God. Es como los pactos regulan nuestra relación con Dios. It's a wonderful truth, Es una verdad maravillosa and it will make so much sense y va a tener mucho sentido. out of the New Testament and the Old Va a hacer Testament. que le tenga mucho sentido, bueno, el Antiguo y el Nuevo Testamento. We will have to clean your brains off of the walls Vamos a tener que limpiar los cerebros que van a estar ahí porque no explote la cabeza, ¿verdad? because your heads will explode. Sí, cuando explote tu cabeza hay que limpiarle el sesos por todos lados. Why didn't anyone tell me this before? ¿Por qué nadie me dijo esto antes? We'll clean it up. Luego lo limpiamos. Amos will clean the walls Amos va a limpiar las of paredes all the brain. de todos los sesos ahí. Okay? ¿De acuerdo? Bendiciones. Amén. Buenas tardes.
I only have 2 people Hey, solamente 2 personas me han dado sus who will hojitas confess to using Third Mill que quieren, confiesan in a group. I usar, think there are more confiesan, than perdón, you, estudiar tercer milenio en un and I grupo. need you, Necesito que ustedes and to give me your me den su information, información or they will fire me at o me Third van a Millennium. despedir de tercer milenio. Like Steve Jobs. Okay. Gracias. Gracias.